Bueno, mi nombre es Omar García, soy estudiante de la Normal de Ayotzinapa, soy sobreviviente al 26 de septiembre, uno de los sobrevivientes, en realidad, porque sobrevivimos cerca de 50 compañeros en aquella balacera, en aquel ataque que la policía municipal de Iguala, junto con el resto de fuerzas del Estado mexicano, pues participaron contra nosotros como estudiantes, lugar donde desaparecieron a 43 de nuestros compañeros y asesinaron a 3 más. Mi nombre es Román Hernández, soy integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Tlachinolan es una organización de defensa y promoción de derechos humanos ubicada en el estado de Guerrero, al sur de México, que desde 2007 acompaña a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa frente a la violencia de Estado, la cual ha sido recurrente en los últimos años. Después del 26 y 27 de septiembre de 2014, acompañamos a los padres y a las madres de familia en su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también en su exigencia de construir garantías reales de no repetición. Soy padre de familia. Tengo un hijo desaparecido, Mauricio Ortega Valerio. Mi nombre es Eleucadio Ortega Carlos. ¿Cuántos años tiene su hijo? 18 años. Ustedes están realizando una gira por diversos países europeos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué recepción han tenido de parte de las autoridades de esos países sobre este tema? Efectivamente, el 16 de abril iniciamos un recorrido por distintos países de Europa, una delegación que viene desde la Normal de Ayotzinapa, para recorrer al menos 13 países en donde fundamentalmente nos hemos encontrado con la sociedad civil. No hemos acudido a ninguna instancia de gobierno, a ningún parlamento, porque en este momento, a casi 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vemos que la mayor receptividad de la exigencia de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa está en la sociedad civil. Hemos venido a informar a la sociedad civil en Europa que la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes es actual, es vigente, a pesar de que el gobierno mexicano ha insistido que los estudiantes están muertos. Hemos también venido a invitar a la sociedad civil a que se pueda mantener organizada y respaldar la posición de los padres y de las madres de familia, quienes en diversas ocasiones han sido engañados o han sido engañados por el gobierno mexicano, que ha querido que acepten que sus hijos fueron asesinados. Sin embargo, los padres y las madres de familia, los estudiantes, las organizaciones de derechos humanos, nos mantenemos en la determinación de que los estudiantes deben de ser presentados con vida. Y frente a eso hemos encontrado una gran receptividad de la sociedad civil aquí en Europa. El señor Hernández decía, señor García, que hay una gran acogida por parte de la sociedad civil europea. ¿Cree usted que no sucede lo mismo con los gobiernos debido a los intereses comerciales de los países europeos en su acuerdo comercial con México, el Tratado de Libre Comercio? Claro que lo creemos, porque lo hemos visto y comprobado, en verdad. Durante estos 8 meses casi de lucha, el movimiento, el problema en México se ha sabido a nivel internacional. No es un asunto que solamente nosotros le estemos diciendo, es un asunto de interés internacional. Incluso los organismos que se dedican a eso lo han patentado, pues lo han dicho, la Organización de las Naciones Unidas, el redactor Juan Méndez, el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, unas 200 organizaciones no gubernamentales lo dicen, lo aprueban. No es una necedad nuestra. En la historia de América Latina ha habido también este problema de desaparición forzada, familiares que han luchado durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Colombia, que durante tiempo lucharon, por lo menos lograron que se legislaran leyes nuevas que pusieran a la desaparición forzada como un delito, que se encarcelara a militares que habían estado inmiscuidos en desaparición de personas. En Argentina sucedió lo mismo. En México no vemos ni siquiera la más mínima voluntad para legislar una ley, ni mucho menos para tipificar el delito como desaparición forzada. Y ante esto, ¿por qué sucede?
porque tienen un respaldo a nivel internacional, el Estado mexicano. La comunidad europea, sus gobernantes han guardado silencio ante este caso. Algunos por ahí en noviembre medio se manifestaron, pero luego les dijeron, ¿saben qué? De eso no se habla. A los relatores, a los organismos internacionales le dicen, ¿saben qué? Sus reportes no pueden ser dados a conocer, no pueden hacerse públicos, porque por encima del interés del respeto a los derechos humanos está el interés de los más de quién sabe cuántos acuerdos comerciales que tienen los países europeos con México, sobre todo los acuerdos en materia de seguridad, armamento, asesoría a las policías, etcétera, ¿no? Ese es el gran caso aquí. No puede ser que un problema que haya tenido tanta difusión mantenga en silencio a los gobernantes. Muchos en otras ocasiones, incluso en peores condiciones, en épocas pasadas, que llegaríamos a comprender que los gobernantes quisieran hacerse de la vista gorda, pero ahora no, es 2015. Las circunstancias, las redes sociales, la información está al alcance de todos. ¿Cómo es posible que se mantengan en silencio? Hay algo ahí de por medio. Recuerdo ahora, escuchándolo, señor García, que quienes nos están viendo o quienes nos están escuchando a través de este programa no deben olvidar que la Unión Europea siempre ha dicho que sus acuerdos de libre comercio son distintos a los que firma Estados Unidos, precisamente porque tiene un gran capítulo dedicado al tema de los derechos humanos. Señor Ortega, a 8 meses, ¿cómo viven los padres? Los cuerpos que se encontraban en las fosas. Entonces el gobierno federal nos exigía que recibiéramos esos cuerpos. Que el gobierno decía que era nuestro hijo, era nuestro estudiante. Que terminaran por aceptar. Ajá, sí, entonces eso nos exigía él, pero nosotros dijimos que no. Como llegaron los argentinos, dijeron que no eran los jóvenes de Ayotzinapa. Por eso no. Entonces ahorita el gobierno mexicano está mandando mucho ejército desde ese momento como enero. Ejército, policía federales, muchos están llenos ahorita en Guerrero, estado de Guerrero. Y los municipios también están, en cada municipio están llenos los policías, policías federales y ejército también están llenos ahí. Ahora, cuando nosotros como padre y familia pasamos, nos registran, bajan del carro, nos bajan las pasajeras, nos bajan abajo, nos revisan todo. Nosotros no somos delincuentes, sino ellos son los delincuentes. Pero el gobierno no ve eso, sino que simplemente vamos a nuestra casa si vamos un día, pero nosotros estamos en pie de lucha ahí en Normal de Ayotzinapa. Ahí estamos esperando a nuestros hijos. Por eso exigimos al gobierno ahorita que retire los ejércitos, que retire los policías federales, gendarmería también. Él decía que en la búsqueda de los normales de Ayotzinapa, por eso mandó muchos ejércitos, policías federales y todo, gendarmería. ¿De nada sirvió? Esos nomás van tomando fotografías en las calles, nada más eso. Eso nomás hacen esos cabrón delincuentes. Yo le digo delincuentes porque son asesinos. Y por eso ahorita exigimos al gobierno que retire los ejércitos, que retire los policías federales y gendarmería también. Exigimos al gobierno mexicano que nos entregue pronto a nuestros hijos, los estudiantes, los 43 estudiantes. Por eso nosotros como padres de familia estamos unidos ahí en Ayotzinapa, espera de nuestros hijos. Y siempre andamos por acá, por allá, en la búsqueda de nuestros hijos. Por eso ahorita que gracias a estos países que nos han estado ayudando y seguirán ayudándonos para hasta encontrar los 43 estudiantes. Recientemente, hace muy poquitos días atrás, fue detenido el ex subdirector de la Policía Municipal, Valladares, y esto es considerado por las autoridades como un gran avance en la investigación del destino de los 43 estudiantes. ¿Ustedes comparten ese entusiasmo? Vemos que con preocupación que el gobierno mexicano ha tenido una respuesta mediática y política frente a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las detenciones que ha venido realizando las presenta como grandes avances en la investigación. Sin embargo, nosotros hemos considerado, sobre todo a partir de la intervención del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto no es así. Este grupo de expertos de la Comisión Interamericana ha realizado ya
alguna revisión de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los estudiantes y ha emitido 3 informes. Este grupo de expertos ha hecho en estos informes algunas recomendaciones que pensamos son muy destacables. Una es que la búsqueda de los estudiantes debe de continuar, la búsqueda en vía de los estudiantes debe de continuar. La tipificación del delito debe de ser por desaparición forzada, y este es el problema fundamental de todas las detenciones que ha hecho el gobierno mexicano. Los investiga a los probables responsables de la desaparición de los estudiantes, los investiga o por secuestro o por asociación delictuosa, incluso por delitos a la salud, delitos contra la salud. Esto nos parece completamente desvirtuado, en el sentido de que el mismo grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que se tratan de desapariciones forzadas. ¿Y por qué no quiere el Estado llamar por su nombre a las cosas desaparición forzada? Sí, reconocer que la desaparición de los estudiantes se trata de desapariciones forzadas implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad. Y que es el Estado el responsable. Que es el Estado responsable y que por lo tanto estaría incurriendo en faltas a su responsabilidad en materia de derechos humanos a nivel internacional. Esto puede tener consecuencias graves para los actuales gobernantes y se están cuidando, porque una imagen sucia a nivel internacional impide que se puedan realizar o concretar algunos convenios comerciales, ¿no? Y la otra gran recomendación que ha hecho el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se abran nuevas líneas de investigación. Los padres y las madres de familia, así como los estudiantes y las organizaciones de derechos humanos, insistimos en que se debe abrir una línea de investigación dirigida hacia el ejército mexicano por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por acción o por omisión. E incluso el tercer informe del grupo de expertos plantea la necesidad de entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Iguala, porque ellos estuvieron presentes, personal del ejército estuvo presente durante estas acciones. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban monitoreados al momento de haber sido víctimas de desaparición forzada, y nosotros consideramos que es obligación del Estado mexicano implementar las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la brevedad y facilitar todo lo que requiera este grupo de expertos para poder realizar su trabajo en esta revisión de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Señor García, han pasado 8 meses. ¿No tiene miedo usted, no teme que el tiempo juegue en contra y que vaya a decaer la fuerza que tiene el apoyo para buscar a los 43 compañeros suyos? No, no tenemos miedo porque desde el principio asumimos que en esta situación las cosas son así. O nos apoyan o no nos apoyen, nosotros vamos a continuar buscando a nuestros compañeros. Esa es la determinación. De hecho, muchas familias han pasado años y años buscando a sus desaparecidos. Y no nada más en México, a nivel internacional. Se maniobra de diferentes formas, se va a diferentes estancias, se hace lo que se tenga que hacer, pero la búsqueda de los desaparecidos no va a terminar nunca. Eso tiene que entenderse en primer lugar. Ahora, el movimiento que hay en torno a Ayotzinapa, la gente que ha participado en estas manifestaciones, en esta movilización enorme, cuestiona de fondo el problema. Es el cuestionamiento fundamental. No es solo por los 43, es por el resto de desaparecidos, por la situación tan grave que vive el país en materia de derechos humanos, de violaciones graves, y por el resto de problemas. O sea, el 26 de septiembre refleja todos los problemas que hay en el fondo, las causas, lo que genera todo esto. Eso tiene que tomarse en cuenta. Nosotros no estamos acostumbrados a medir nuestras fuerzas en el número de personas. Y no nos basamos en los estándares de medición que hacen los grandes medios de comunicación o los gobernantes en México. No, ellos tienen que asumir que antes del 26 no había un movimiento tan fuerte como este, ni irrespetable, que por la vía pacífica y por la vía de la voluntad real de cambio está exigiendo eso precisamente al país, no a través de las instituciones, o a través de las instituciones o fuera de ellas, no importa, todos queremos que las cosas cambien. Eso no va a ser posible mientras no se tipifique el delito como es, mientras no se legislen nuevas leyes,
mientras no se creen nuevas instituciones que se dediquen a la búsqueda, porque la Procuraduría General de la República no sirve para buscar personas desaparecidas, no investigaría al Estado jamás, están cuidándose entre ellos. Hay mucha corrupción en México, la impunidad, no hay justicia, no hay acceso a la verdad, nos quieren criminalizar a nosotros, nos quieren echar la culpa ahora a nosotros de que somos narcos, los narcos son ellos, cabrones, eso se tiene que entender en todas partes, no pueden culpar a las víctimas de su propia desgracia.